Mi nombre es Carlos Iván, y trabajo despachando gasolina en una estación que está en las afueras de Tijuana, sobre la carretera libre. Es de esas gasolineras que están medio aisladas, rodeadas de terrenos baldíos y algunos negocios que cierran temprano. Llevo 2 años en el turno de la madrugada, de 12 de la noche a 8 de la mañana. La paga no es gran cosa, pero necesito el dinero para mantener a mi familia. La mayoría de las noches son tranquilas, llegan traileros, taxistas, gente que viaja de madrugada, atiendo, cobro, y ya. Pero hace como 2 meses empezó a pasar algo que me tiene pensando seriamente en buscar otro trabajo, cualquier cosa con tal de no estar aquí en las madrugadas. La primera vez que lo vi fue un viernes, como a eso de las 3 de la mañana. Estaba limpiando los vidrios de las bombas porque no había clientes, y me gusta mantenerme ocupado para no quedarme dormido. Vi que un carro se acercaba desde la carretera, un taxi blanco de esos viejos. Se estacionó en la bomba 2, y esperé a que el conductor me dijera qué quería. Pero no se bajó nadie. El taxi estaba ahí con el motor encendido, las luces prendidas, pero nadie salía. Me acerqué y toqué en la ventana del conductor. Nadie. El taxi estaba vacío, completamente vacío, pero el motor seguía encendido, como si alguien acabara de bajarse y hubiera dejado todo prendido. Miré alrededor pensando que tal vez el conductor había ido al baño, pero el baño de la gasolinera estaba cerrado con llave, y yo tenía la única copia. No había nadie cerca. Era imposible que alguien se hubiera bajado sin que yo lo viera. Le di la vuelta al taxi, revisando por todas las ventanas. Los asientos estaban sucios, viejos, pero vacíos. En el tablero había un rosario colgando y unas estampitas de santos pegadas. El taxímetro estaba encendido y marcaba una cantidad bien alta, como si hubiera hecho un viaje largo. Me asomé más y vi que en el asiento trasero había algo, una mancha oscura, como de líquido, que cubría parte del asiento y bajaba hasta el piso. No quise pensar en qué era. Regresé a mi garita pensando en llamar a la policía, pero cuando me giré el taxi ya no estaba. Así nada más. Desapareció. Me quedé parado ahí como tonto, mirando el espacio vacío donde hace un segundo estaba el taxi. No había escuchado el motor arrancar ni alejarse, simplemente ya no estaba. Sentí un nudo en el estómago. Pensé que tal vez estaba más cansado de lo que creía, que estaba viendo cosas por falta de sueño. 2 días después volvió a pasar. Misma hora, 3 de la mañana. El mismo taxi blanco llegó y se estacionó en la misma bomba. Esta vez no me acerqué de inmediato. Me quedé en mi garita observando, esperando a ver si alguien se bajaba. Pasaron 5 minutos y nada. El taxi seguía ahí, con el motor encendido, pero vacío. Junté valor y salí. Cuando estaba como a 3 metros del taxi, las luces interiores se prendieron solas. Pude ver claramente que no había nadie adentro. Entonces escuché una voz de hombre que venía de dentro del taxi, diciendo: «Llévame a casa». Me quedé helado. La voz sonaba cansada, triste. Volví a mirar dentro del taxi y seguía vacío, pero la voz repitió: «Por favor, llévame a casa». No supe qué hacer. Retrocedí lentamente, y cuando llegué a mi garita, volteé y el taxi otra vez había desaparecido. Mis manos temblaban mientras anotaba en mi libreta lo que acababa de pasar. Necesitaba tener un registro, algo que me confirmara que no me estaba volviendo loco. Le conté a mi esposa lo que estaba pasando. Me dijo que tal vez era el estrés, que estaba trabajando demasiado, pero yo sabía lo que había visto y escuchado. Al día siguiente, antes de ir a mi turno, pasé por la gasolinera en la tarde y hablé con don Rubén, el despachador del turno de la mañana. Le pregunté si alguna vez había visto cosas raras en la madrugada, sin contarle exactamente qué. Don Rubén es un señor ya grande, que lleva como 20 años trabajando ahí. Se quedó callado un rato y luego me invitó a sentarme. Me contó que hace como 8 años, un taxista que siempre paraba en esa gasolinera desapareció. Se llamaba Manuel. Era un buen hombre. Tenía su familia. Una noche recogió a un pasajero y nadie lo volvió a ver. Encontraron su taxi 2 semanas después abandonado en un terreno baldío, no muy lejos de ahí. Había señales de violencia, pero nunca encontraron el cuerpo de Manuel. El caso quedó sin resolver.
Don Rubén me dijo que desde entonces, algunos despachadores del turno nocturno habían reportado ver un taxi blanco que llegaba solo, sin conductor. Siempre a la misma hora, siempre en la misma bomba. La empresa nunca le hizo caso a esos reportes. Pensaban que era para asustar a los nuevos, o que eran inventos. Pero don Rubén sabía que era real porque él mismo lo había visto una vez, años atrás, cuando todavía trabajaba de noche. Me enseñó una foto vieja que tenía guardada en su celular. Era una foto de Manuel, el taxista desaparecido, parado junto a su taxi. Era exactamente el mismo taxi que yo había visto, el mismo modelo, el mismo color, hasta el mismo rosario colgando del espejo. Sentí un escalofrío. Don Rubén me dijo que según él, el espíritu de Manuel seguía buscando la forma de regresar a casa, de terminar su último viaje. Esa noche fui a trabajar con más miedo que nunca. Cada carro que veía acercarse me ponía nervioso. Pasaron las 12, la 1, las 2 de la mañana, sin que pasara nada. Pensé que tal vez esa noche no vendría, pero exactamente a las 3 de la mañana, como un reloj, apareció. El taxi blanco se estacionó en la bomba 2. Esta vez las luces interiores ya estaban prendidas desde que llegó. Me armé de valor y me acerqué. Cuando estuve junto a la ventana del conductor, hablé. Le dije, Manuel, ¿verdad? No hubo respuesta, pero sentí que algo cambió en el ambiente, como si el aire se hubiera vuelto más pesado. Seguí hablando. Tu familia te extraña. Todos quieren saber qué te pasó. La voz volvió a hablar, esta vez más clara. No puedo irme. No sé dónde estoy. Se me hizo un nudo en la garganta. Le dije que estaba en la gasolinera, donde siempre venía a cargar, que podía descansar, que ya no tenía que seguir buscando el camino. La voz se escuchó diferente, como aliviada. ¿Ya llegué? Le dije que sí, que ya había llegado. En ese momento, el motor del taxi empezó a apagarse lentamente. Las luces fueron perdiendo intensidad hasta quedar todo en silencio y oscuridad. El taxi seguía ahí, pero se sentía diferente, como vacío de verdad, como si lo que sea que había estado dentro finalmente se hubiera ido. Me quedé parado ahí un buen rato, sin saber qué hacer. Después de unos minutos, el taxi simplemente se desvaneció, como siempre, pero esta vez sentí que era diferente. Era como una despedida. El resto de la noche trabajé en silencio, procesando lo que acababa de pasar. Al día siguiente le conté a don Rubén. Me escuchó con atención, y cuando terminé, solo dijo, «Hiciste bien. Todos necesitamos que alguien nos diga que ya llegamos a casa». Han pasado 2 meses desde esa noche, y el taxi no ha vuelto. Cada madrugada, cuando llegan las 3, miro hacia la carretera esperando verlo aparecer. Pero no vuelve. Otros compañeros me han dicho que siguen escuchando cosas raras en la madrugada, que a veces llegan carros que no deberían estar ahí, pero el taxi de Manuel ya no regresa. Sigo trabajando en este turno, aunque cada noche sigue siendo difícil. Nunca sabes qué o quién va a llegar pidiendo gasolina en la madrugada, o si realmente necesitan gasolina, o están buscando otra cosa, algo que les permita finalmente descansar. Continuamos con la segunda historia. A mis amigos les parece aburrido mi trabajo, pero la verdad es que me gusta. Soy vigilante nocturno de un estacionamiento de varios pisos en el centro de Guadalajara. Es uno de esos edificios viejos, de como 5 pisos, que se construyó hace décadas. Trabajo solo, desde las 10 de la noche hasta las 6 de la mañana. Mi chamba es simple: cuidar los carros, hacer rondas cada hora, y asegurarme de que nadie entre sin autorización. Llevo en esto casi 4 años, y pensaba que ya lo había visto todo. Hasta que una madrugada, me encontré con algo que no tiene explicación, y que me hizo replantear si quiero seguir trabajando de noche. Todo empezó una noche de martes, de esas bien tranquilas donde casi no hay movimiento. El estacionamiento cierra al público a las 9, pero algunos inquilinos que rentan cajones fijos tienen acceso las 24 horas. Esa noche quedaron como 20 carros estacionados de los 150 espacios que hay. Yo estaba en mi garita del primer piso, viendo videos en mi celular, cuando escuché el sonido de la pluma levantándose. Alguien había entrado. Revisé la cámara del acceso y vi un carro negro entrando, un sedán común y corriente.
Marqué en mi registro la hora, las 11:30. Me pareció raro porque a esa hora ya casi nadie llega. Pero bueno, hay gente que trabaja hasta tarde. El carro subió por la rampa y yo regresé a lo mío. Como a los 10 minutos, escuché pasos bajando por las escaleras. Pasos de tacones, como de mujer. Se escuchaban claros en el silencio del estacionamiento. Me asomé desde mi garita y vi a una señora bajando. Iba vestida elegante, con un traje sastre oscuro. Llevaba un maletín en la mano. Pasó frente a mí y me saludó con la mano. Le devolví el saludo, salió caminando hacia la calle y desapareció en la noche. Pensé que tal vez había dejado su carro ahí y se iba a tomar un taxi o algo así. No le di más vueltas. Hice mi ronda de medianoche como siempre. Subí piso por piso, checando que todo estuviera en orden. Cuando llegué al 5.º piso, el último, vi el carro negro estacionado hasta el fondo, en una esquina oscura donde casi no llega la luz. Me acerqué a checarlo. Es parte de mi rutina asegurarme de que todos los carros estén bien cerrados. Cuando alumbré con mi lámpara el interior, me di cuenta de que había alguien adentro. Era la misma señora que había visto salir hace rato. Estaba sentada en el asiento del conductor, con las manos sobre el volante, viendo hacia el frente. Me quedé helado. ¿Cómo era posible? Yo la había visto salir del edificio hacía como media hora. Toqué en la ventana suavemente para no asustarla. Ella no volteó. Seguía viendo hacia el frente, inmóvil. Toqué más fuerte. Nada. Sentí un escalofrío recorrerme la espalda. Intenté abrir la puerta pero estaba cerrada. Le hablé más fuerte, preguntándole si estaba bien, si necesitaba ayuda. No reaccionaba. Su cara no tenía expresión alguna. Solo miraba fijamente hacia la pared de concreto que tenía enfrente. Saqué mi celular para llamar a emergencias. Pero entonces, ella volteó a verme. Fue un movimiento lento, mecánico, como si le costara trabajo mover el cuello. Sus ojos estaban completamente negros. No tenían blanco, no tenían nada, solo eran dos pozos oscuros. Me miró directamente, y su boca se abrió, pero no salió ningún sonido. Me quedé paralizado, sin poder moverme. Ella levantó su mano lentamente, y la puso contra la ventana, como queriendo tocarme. En ese momento reaccioné, y salí corriendo de ahí. Bajé las escaleras lo más rápido que pude, casi cayéndome en los escalones. Llegué a mi garita temblando. Cerré la puerta con seguro, y me quedé ahí, tratando de procesar lo que acababa de ver. Mi corazón latía tan rápido que me dolía el pecho. Revisé las cámaras de seguridad, busqué la del 5.º piso. La imagen se veía borrosa, con estática, pero alcanzaba a distinguir el carro negro en la esquina. No se veía a nadie adentro. La cámara mostraba el carro vacío. No entendía nada. Yo había visto a esa mujer claramente. Había tocado su ventana. Ella me había volteado a ver, pero la cámara no mostraba nada. Pensé que tal vez era un problema técnico, que las cámaras del 5.º piso no servían bien. Me quedé en mi garita el resto de la noche, sin hacer más rondas. Cada vez que escuchaba algún ruido me sobresaltaba. A las 6 de la mañana llegó mi relevo, Javier, el guardia del turno diurno. Me vio la cara de cansancio y me preguntó si había pasado algo. Le conté todo. Se quedó callado un momento y luego me dijo que me acompañara. Subimos juntos al 5.º piso. El carro negro seguía ahí, en la misma posición. Nos acercamos con cuidado. Javier alumbró con su lámpara el interior. El carro estaba vacío, completamente vacío. Los asientos limpios, sin ninguna señal de que alguien hubiera estado ahí. Javier revisó las placas y las anotó. Me dijo que iba a checar en el sistema a quién pertenecía ese carro. Bajamos de nuevo, y yo me fui a mi casa. No pude dormir en todo el día. Seguía viendo esos ojos negros cada vez que cerraba los míos. En la tarde, Javier me llamó. Su voz sonaba seria. Me dijo que había encontrado información sobre el carro, y que necesitaba que nos viéramos. Quedamos de vernos en un café cerca del estacionamiento. Cuando llegué, Javier ya estaba ahí con su laptop abierta. Me mostró lo que había encontrado. El carro pertenecía a una mujer que se llamaba Patricia Romero. Había una nota de periódico de hace 3 años. Patricia era abogada. Trabajaba hasta muy tarde. Una noche estacionó su carro en nuestro edificio.
en el 5º piso, y nunca salió. La encontraron 2 días después, dentro de su carro, sin vida. Según el informe, fue un problema del corazón, un paro cardíaco. Murió sola, en ese estacionamiento, y nadie se dio cuenta hasta que empezó a faltar a su trabajo. Miré la foto del artículo. Era la misma mujer que yo había visto. El mismo traje sastre, el mismo peinado, todo igual. Javier me dijo que desde entonces ese carro aparece de vez en cuando en el 5º piso. Nadie sabe cómo llega ahí. A veces está por días, a veces solo por horas. Los guardias que han trabajado ahí antes que nosotros también la han visto. Siempre está sentada en su carro, como si todavía estuviera esperando terminar su jornada laboral para irse a casa. Le pregunté a Javier por qué nadie me había dicho nada antes. ¿Por qué no me advirtieron? Me dijo que es política de la empresa no asustar a los nuevos guardias, que la mayoría renuncia apenas se enteran de lo que pasa en el 5º piso. Por eso prefieren que cada quien lo descubra por su cuenta, o que nunca pase nada. Me sentí traicionado, enojado, pero también entendí que probablemente yo hubiera pensado que era una broma, si me lo hubieran contado desde el principio. Esa noche tuve que regresar a trabajar. No quería, pero necesitaba el dinero. Llegué a mi turno y todo estaba normal. Hice mis rondas, evitando el 5º piso lo más que pude, pero como a las 2 de la mañana, la pluma del acceso se levantó sola. Revisé la cámara, y ahí estaba, el mismo carro negro entrando. Esta vez no lo marqué en mi registro, solo lo observé subir por la rampa hasta perderse en el 5º piso. Media hora después, escuché los tacones bajando las escaleras. Ahí venía ella otra vez, con su traje sastre y su maletín. Pasó frente a mi garita, me saludó con la mano igual que la vez anterior, y salió a la calle. Me quedé viendo hacia dónde se fue, y simplemente desapareció en la noche. Desde entonces, esto pasa como 2 veces por semana. Ella llega, estaciona su carro, baja, sale, y luego regresa a su carro donde se queda sentada hasta que desaparece junto con el vehículo. Ya me acostumbré de cierta forma. Ahora cuando la veo solo la saludo de vuelta y la dejo hacer su rutina. Es como si estuviera atrapada en un bucle, repitiendo la misma noche una y otra vez. A veces me da tristeza pensar que murió sola en ese estacionamiento, que nadie estuvo ahí para ayudarla. Sigo trabajando aquí porque me pagan bien y porque, de alguna forma extraña, siento que alguien tiene que estar pendiente de ella, aunque ya no esté realmente aquí. Vamos con la tercera historia. Me llamo Javier y llevo más de 10 años manejando autobuses urbanos, pero lo más pesado siempre han sido los turnos de noche. No todo el mundo sabe lo que es recorrer la ciudad cuando la mayoría duerme. Calles vacías, semáforos que parpadean solos, paradas en las que casi nunca hay nadie. Esa calma puede ser engañosa. En esas horas es cuando he visto lo más raro que me ha tocado en la vida. Una noche de invierno me asignaron la ruta larga, la que pasa por zonas industriales y termina cerca de la carretera. El recorrido era de medianoche hasta las 5 de la mañana. Apenas subieron 2 pasajeros en la primera vuelta, y luego me quedé manejando solo durante kilómetros. La radio del camión chisporroteaba de vez en cuando, y los letreros de neón parecían más apagados de lo normal. Al dar la segunda vuelta, cerca de un puente viejo, vi a un hombre levantando la mano en la parada. Iba vestido con un abrigo oscuro y una gorra baja. Frené y abrí las puertas, pero lo curioso fue que cuando subió, no escuché sus pasos en la escalera. Me pagó con un billete arrugado, sin mirarme a la cara, y se sentó en la parte trasera, en el último asiento. Seguí la ruta con normalidad. Cada tanto revisaba por el espejo retrovisor, y lo veía sentado, completamente quieto, mirando por la ventana. El problema fue que al llegar al siguiente paradero y abrir las puertas, me di cuenta de que ya no estaba. Pensé que tal vez se había bajado sin que lo notara, aunque era casi imposible. Yo había sentido el bus vacío en todo momento. Revisé los asientos en cuanto tuve un descanso, pero no había nadie. Solo encontré el billete, todavía tirado en el suelo, y estaba tan húmedo y frío que parecía sacado de un congelador. No quise darle más vueltas, pero el ambiente del bus cambió. El aire se sentía pesado, con un olor a metal húmedo que nunca había olido antes.
Encendí la radio para distraerme, y justo cuando lo hice, se escuchó un murmullo extraño entre las interferencias. No era música ni voces de estación, era alguien hablando rápido en susurros, como rezando en otro idioma. En el tercer viaje, a eso de las 2 de la madrugada, volví a verlo. Esta vez estaba de pie en medio de la calle, antes de la parada. Frené de golpe, las luces del bus iluminaron su silueta, y lo que me erizó la piel fue que parecía exactamente el mismo hombre, con la misma ropa, en la misma postura que horas antes. Subió igual, callado, con el mismo billete arrugado. Yo no quise recibirlo, pero se adelantó y lo dejó sobre la máquina de cobro, sin decir nada. Se sentó atrás de nuevo. El camino fue interminable. No hablaba, no se movía, no parecía ni parpadear. Cuando miré por el espejo, sentí que sus ojos oscuros estaban fijos en mí, aunque nunca volteaba la cabeza, y lo más extraño, cada vez que pasábamos bajo un poste de luz, su silueta desaparecía un segundo, como si la luz lo borrara, y luego volvía a estar ahí. Cuando llegué al último paradero, giré para decirle que debía bajar, pero el asiento estaba vacío otra vez. El billete seguía en el suelo, húmedo, helado. Lo recogí con guantes y lo guardé aparte, porque no entendía cómo podía repetirse lo mismo en 2 viajes seguidos. Lo peor vino después, cuando regresaba hacia la ciudad por la carretera. En el retrovisor vi claramente que alguien estaba sentado otra vez en el fondo del bus, aunque yo no había parado en ninguna estación. En ese momento entendí que no estaba haciendo viajes solo con pasajeros comunes. Me quedé paralizado viendo el retrovisor. El autobús estaba vacío. Yo mismo había revisado los asientos en la última parada, pero en el fondo había de nuevo una figura sentada. Lo que más me aterró fue que esta vez no llevaba gorra ni abrigo. Ahora podía verle la cara. Era un hombre de unos 50 años, pálido, con el rostro hundido como si hubiera pasado días sin dormir. Sus ojos eran oscuros, brillaban con la luz tenue del pasillo del bus, y no parpadeaban. Yo traté de concentrarme en la carretera, de repetirme que tal vez estaba viendo mal por el cansancio, pero en el espejo seguía ahí, mirándome fijamente. Apreté el volante, aceleré un poco más de la cuenta, y empecé a hablar solo para tranquilizarme. Le preguntaba en voz alta que a dónde iba, que si quería bajarse en la siguiente parada, que me dijera algo. No obtuve respuesta. El camino se sentía cada vez más largo, como si los kilómetros no avanzaran. La radio empezó a chisporrotear de nuevo, y entre la estática escuché esa misma voz susurrando, solo que ahora era clara. Repetía mi nombre. No era un idioma extraño, no eran rezos, era mi nombre una y otra vez. Me sudaban las manos, no podía más. Decidí parar en la gasolinera de la carretera, donde a esas horas siempre hay al menos un guardia o alguien atendiendo. Cuando frené y encendí las luces internas, el autobús estaba vacío. El asiento trasero lucía impecable, sin huellas, sin nada. Solo el billete arrugado otra vez en el suelo, frío como el hielo. Lo recogí, y esta vez lo llevé conmigo hasta la caseta de la gasolinera. Se lo mostré al despachador, que me miró raro. Lo tomó, y me dijo que ese billete ya no valía, que era de una serie vieja que había dejado de circular hacía más de 20 años. Sentí un escalofrío porque era exactamente el mismo billete que ese hombre me había dado 2 veces, como si el tiempo no hubiera pasado. Intenté seguir trabajando, pero a partir de esa noche, todo cambió. En cada vuelta de la ruta, después de las 2 de la madrugada, al mirar por el espejo, me parecía ver a alguien sentado en el fondo. A veces la silueta era clara, otras apenas un bulto en la oscuridad. Nunca escuchaba pasos al subir, nunca escuchaba la puerta abrirse, pero ahí estaba. Un compañero que también hacía turnos nocturnos, me dijo que a él le había pasado algo parecido hace años, con la misma ruta. Un pasajero que aparecía y desaparecía, siempre con el mismo billete en la mano. Me contó que hubo un accidente hace décadas en ese puente viejo, cuando un autobús se volcó y varios murieron, entre ellos un chofer que quedó atrapado en el asiento trasero después del impacto. Nadie supo explicar por qué estaba ahí atrás y no en el volante. Desde que escuché esa historia, el miedo se volvió rutina. No puedo dejar el trabajo, es lo que sé hacer, pero cada vez que tomo la ruta nocturna,
Me preparo para el momento en que vea otra vez ese rostro en el espejo. Nunca me habla en persona, solo por la radio, siempre en susurros, siempre repitiendo mi nombre. Algunas noches pienso en que tal vez no me busca a mí, que simplemente está repitiendo lo que alguna vez alcanzó a escuchar antes de morir. Pero otras noches, cuando los pasillos del bus se sienten helados y el retrovisor me devuelve su mirada fija, pienso que tarde o temprano me pedirá que lo lleve al mismo lugar en donde se quedó atrapado, y yo no sé si ese día tendré el valor de negarme. Historia 4. Llevo trabajando en una maquiladora aquí en Hermosillo desde hace como 6 años. Es una fábrica grande, de esas que hacen piezas para carros, y funciona las 24 horas. Yo agarré el turno de la noche porque pagan un poco más, y la verdad es que me acostumbré. Entro a las 11 de la noche y salgo a las 7 de la mañana. La mayoría del tiempo está tranquilo. Hacemos nuestro trabajo. Platicamos un rato en el descanso. Nada fuera de lo normal, pero hace como 4 meses pasó algo que me hizo cuestionar si realmente estoy solo en esa fábrica durante la madrugada. Esa noche todo empezó normal. Llegué, fiché mi entrada, me puse mi uniforme y mis lentes de seguridad, y me fui directo a mi estación. Trabajo en el área de ensamblaje, donde ponemos unas piezas metálicas que luego se van a otra línea. Somos como 10 personas en el turno nocturno, pero la fábrica es enorme. Tiene 3 pisos y como 6 naves diferentes. Es fácil sentirse solo ahí adentro, especialmente cuando te toca ir al baño o a buscar material a las bodegas del fondo. Como a eso de las 2 de la mañana, mi supervisor me dijo que fuera a la bodega 3 a traer unas cajas de tornillería que necesitábamos. La bodega 3 está en el segundo piso, en una zona que casi no usamos de noche porque ahí guardan puro material que se ocupa en el turno de día. Agarré el montacargas manual y me fui para allá. Los pasillos de la fábrica de noche se sienten diferentes. Las luces están a media intensidad para ahorrar energía, y solo se escucha el zumbido constante de las máquinas a lo lejos. Subí por las escaleras de metal, esas que hacen ruido con cada paso que das. Cuando llegué al segundo piso, empujé la puerta de la bodega 3 y prendí las luces. Solo se encendió como la mitad, las otras seguían apagadas. Me adentré buscando las cajas que necesitaba. Los estantes son altísimos, como de 4 metros, llenos de cajas y material. Todo estaba en silencio, solo se oía mi respiración y mis pasos. Encontré las cajas y las empecé a bajar con cuidado. Estaba cargando la tercera cuando escuché un ruido como de algo cayendo, como metal golpeando el piso. Venía del fondo de la bodega, de donde estaba todo oscuro. Me quedé quieto, escuchando. Pensé que tal vez alguna caja se había caído sola. Pasa seguido cuando están mal acomodadas. Pero entonces escuché pasos lentos, arrastrándose por el piso de concreto. Grité preguntando si había alguien ahí. Nadie contestó. Los pasos se detuvieron. Me quedé ahí parado como un idiota, sin saber si ir a revisar o salir corriendo. Decidí terminar de cargar mis cajas rápido y largarme de ahí. Pero cuando me agaché a levantar la última caja, escuché una voz de mujer que venía de la oscuridad del fondo, diciendo, «Ayúdame». Se me pusieron los pelos de punta. Le volví a gritar, preguntando quién era, qué necesitaba. La voz repitió lo mismo, «Ayúdame». Sonaba desesperada, como si estuviera sufriendo. Agarré mi celular y prendí la linterna, alumbrando hacia el fondo de la bodega. No vi a nadie. Solo estantes y cajas apiladas, pero la voz volvió a hablar, esta vez más cerca. «No me dejes aquí». En ese momento supe que algo no estaba bien. Dejé el montacargas ahí y salí corriendo de la bodega. Bajé las escaleras de 2 en 2, casi cayéndome. Llegué a mi estación todo agitado, y mi compañero que trabaja junto a mí me preguntó qué me pasaba. Le conté lo que había escuchado. Me dijo que seguro era mi imaginación, que a veces el cansancio te hace escuchar cosas. Pero yo sé lo que oí. Esa voz era real. Le dije a mi supervisor lo que pasó y que había dejado el material arriba. Se molestó un poco, pero cuando vio mi cara de susto, decidió ir él mismo con otro compañero a revisar. Subieron los dos y se tardaron como 15 minutos. Cuando bajaron,
Mi supervisor traía las cajas, pero su cara estaba seria. Me llamó aparte y me preguntó si yo había movido algo más aparte de las cajas que necesitaba. Le dije que no, que solo agarré lo que me pidió. Me contó que cuando llegaron a la bodega, encontraron varias cajas tiradas en el piso, justo en el fondo donde yo había escuchado la voz. Cajas pesadas que no se caen solas. Y en el piso, en el polvo que se acumula ahí, había marcas. Marcas como de manos arrastrándose, como si alguien hubiera estado gateando. No quise regresar ahí esa noche. Terminé mi turno, pero ya no podía concentrarme. Cada ruido me hacía brincar. Cuando salí a las 7 de la mañana, le pregunté al guardia de seguridad si había cámaras en el segundo piso. Me dijo que sí, pero que las del área de bodegas llevaban meses sin funcionar, que estaban esperando presupuesto para arreglarlas. Al día siguiente no quería ir a trabajar, pero necesito el sueldo. Llegué a mi turno, y todo iba normal, hasta que en el descanso, como a las 3 de la mañana, uno de mis compañeros más viejos, don Ramiro, se me acercó. Me preguntó si yo había sido el que escuchó algo en la bodega 3. Le dije que sí. Se sentó a mi lado y me contó algo que me heló la sangre. Hace como 10 años, una trabajadora del turno de noche desapareció. Salió de su estación diciendo que iba al baño y nunca regresó. Buscaron por toda la fábrica, revisaron cámaras, llamaron a la policía, nada. Fue como si se la hubiera tragado la tierra. El caso nunca se resolvió. La familia siempre dijo que algo le pasó dentro de la fábrica, pero nunca encontraron evidencia de nada, según don Ramiro. Desde entonces hay trabajadores que escuchan cosas raras en el segundo piso, especialmente en las bodegas. Me mostró en su celular una foto vieja que había guardado. Era del periódico local, la nota sobre la desaparición. Ahí estaba la foto de la mujer. Tendría como 30 años, pelo largo, sonrisa amable. Don Ramiro me dijo que varios del turno nocturno han escuchado esa misma voz pidiendo ayuda, siempre en la bodega 3, siempre de madrugada. Algunos incluso han visto una sombra moviéndose entre los estantes. Le pregunté por qué la empresa no hacía nada, por qué no cerraban esa área, o por qué no investigaban más. Me dijo que oficialmente no pasó nada, que la mujer simplemente renunció y se fue sin avisar. Así quedó en los registros. Pero los que llevamos años aquí sabemos que eso no fue lo que pasó. Algo le ocurrió en esta fábrica, y su espíritu sigue atrapado aquí, buscando que alguien la encuentre. Desde esa noche, he tenido que subir al segundo piso, 3 veces más por material. Siempre voy acompañado, siempre con la luz del celular prendida, y siempre salgo lo más rápido posible. Pero cada vez que paso por esa bodega, siento que alguien me está observando desde la oscuridad. Y a veces, cuando todo está en silencio, todavía escucho esa voz lejana diciendo, «Ayúdame». He pensado en cambiarme de turno, trabajar de día, pero la verdad es que necesito el dinero extra, así que sigo yendo, noche tras noche, sabiendo que no estoy solo en esa fábrica, que hay alguien más ahí, que lleva años esperando que alguien la ayude a salir. Estos fueron los relatos. Suscríbete, deja un like y dime si te gustaron las historias de hoy. Nos vemos pronto.